Vale, my people, ¿cómo está esa gente maravillosa que nos escucha y que está a la espera cada día de un nuevo episodio de este Marcia Music Podcast? Hoy me siento súper feliz porque de esa visita a México que hice no hace mucho, pues me quedó las ganas y el gusto por hablar con un excelentísimo amigo, un amigo que quiero muchísimo, muy apreciado por mí, y es nada más y nada mejor que mi amigo Alexis Carranco, que hoy visita el Marcia Music Podcast desde sus City Days. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionado de estar visitando Marcia Music. Ahora sí que me tocó a mí viajar ahora a Venezuela para estar con mis panas. Ajá. Sí, no, pues los trotes plural, o sea que... Los panas, allá los cuates y nosotros acá los panas. Con mis panas, entonces, cónchale, ¿no? Bueno, un gusto siempre estar acá del lado de Venezuela, con la familia también podcaster. Y pues ahora sí que, amiga, tú dices, es tu casa. No, esta es también tu casa. Yo estoy súper feliz de tenerte y eres mi primer invitado. Eres mi primer invitado y pues internacional además. Bueno, entrando ya en materia, para contarles un poquito y darles un poco del contexto, Alexis Carranco es conocido por mí gracias a esto de meterme yo en el ambiente podcast. Y desde que nos conocimos, hicimos una buena conexión y hemos mantenido una amistad súper chévere por un poco más de un año aproximadamente. Y pues siempre nos estamos pasando datos, siempre nos estamos pasando tips y cosas para mejorar cada día nuestro contenido y para pues ir aplicando cositas aquí y allá que nos ayuden a hacer cada vez mejor las cosas. Pues, pero no habiendo más, vamos a entrar en materia de preguntas. Cuéntame, Alexis. ¿Qué es lo que te lleva a crear un podcast? Ay, ya empezaron las preguntas coquetonas. Sí, las preguntas coquetonas. Pues mira, realmente, bueno, siempre he tenido como esta idea de transmitir las ideas. Y yo soy jugador de World of Warcraft, que es un videojuego que se juega en línea con muchos jugadores. Entonces, siempre a través de Discord, que es una plataforma o app, según donde ustedes la usen, pues puedes hablar con otras personas, ¿no? Y hablaba ahí con las personas y amigos del juego. Y entonces siempre intercambiábamos ideas, pensamientos, y pues yo era de los más grandes del grupo. Entonces siempre era como de, oye, y es que fíjate que tengo esto, aquello, quiero hacer esto, y por la experiencia que tenía, pues les iba dando consejos. También había otras personas igual de mi misma edad o más grandes, íbamos aconsejando a los más jóvenes. Entonces, a raíz, bueno, un poco antes de pandemia, ya traía esa espinita de querer compartir todos estos consejos, estos conocimientos de emprendimiento, ya que yo tengo mi propio negocio. Y ya con la pandemia dije, pues bueno, ahora es cuando, ¿no? Y por eso es que empecé a hacer lo del podcast. Listo. Ahora cuando me dices que tenías tu propio negocio o tienes tu propio negocio antes de hacer podcast, entonces, ¿a qué te dedicabas? No, todavía lo tengo porque, por desgracia, el hacer dinero de un podcast en Latinoamérica todavía no es tan fácil. Sí. Digo, no es imposible, pero sí no es fácil. Entonces, yo tengo un negocio de artesanías y pues a eso me dedico, ¿no? A hacer artesanías, hago deshidrato florecitas, luego las encapsulo con resina y hago aretes, dijes, o sea, para colgar, como pendientes, collares y todo eso. Listo. Eso es eso es un arte maravilloso, es súper lindo. Aquí nosotros hemos visto algunos artesanos que también aplican esa técnica de resina, es muy bonito, es bastante natural además. A ver, Alexis. Ahora, cuando tú decides hacer tu podcast, tú dices, voy a hacer un podcast de videojuegos o dijiste, voy a hacer un podcast, pero ahora
a ver, de dónde saco la idea. ¿Cómo fue ese proceso de decisión y después de decir cómo lo voy a nombrar y después de qué es lo que voy a hablar? Cuéntame un poquito ese proceso. Yo quería juntar dos cosas que son mi pasión, los videojuegos y el emprendimiento. Uno, ¿por qué los videojuegos? Porque los videojuegos, como les comentaba antes, al ser un jugador de videojuegos, he descubierto que los videojuegos te ayudan para fortalecer liderazgo, para fortalecer muchas habilidades blandas, creatividad, networking, bla, bla, bla. Ok. Y dije, quiero expresar eso, ¿no? O sea, que pueden jugar videojuegos y aprender cosas que les van a servir en su vida, en su día a día. Y también me gusta compartir mis experiencias como emprendedor porque va muy relacionado, ¿no? En el liderazgo que aprendes en los videojuegos lo puedes aplicar también si estás haciendo un negocio, un emprendimiento. Entonces, esa fue la idea principal. Todavía cuando lo empiezo a hacer no tenía muy definido muchas cosas que fui afinando poco a poco ya con el transcurso ahora sí que de los episodios. Ok. Y entonces pues ahora sí que con eso, amiga, pues fue como empecé con la idea de qué hacer. Y te digo, hasta ahorita la he ido afinando, pero también hay cosas que me gustan. Por ejemplo, pues entrevistarte a ti, entrevistar a personas de otro género, eh, o sea, músicos, de la cocina, de otras partes de las empresas, para que nos compartan sus experiencias en esto de emprender, de tener negocios, de hacer cosas, para que también la audiencia de City Days aprenda de esas experiencias, que es lo más valioso. Claro, claro, pero no nos vamos a adelantar porque eso también quiero preguntártelo más adelante. ¿Cómo es que decides ampliar, digamos, que tu audiencia haciendo o tomando como partida, invitar gente de otros espacios, por decirlo de alguna manera, más allá de los emprendimientos y de los videojuegos? Pero antes de llegar a ese punto, quisiera saber cómo es que decides de ponerle el nombre de City Days. City Days, ¿por qué? Eso, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, que es una gran ciudad, Sí. como por lo mismo de ser artesano, he andado y ando mucho en la calle. Ok. Y dos, donde grabo el podcast o las entrevistas, estoy pegado, mi ventana da a la calle y siempre se escucha a la calle. Y dije, bueno, lo más seguro es que cuando esté grabando el podcast se va a escuchar sonidos de la calle, así que para que entiendan que estamos en una gran ciudad y que Claro. pues vamos sonidos de la calle, ¿no? Ok, que se van a colar los sonidos y todo el asunto, y entonces ya, bueno, sepan que es que estoy en una ciudad grande y ruidosa y por eso es el City Days. Exactamente. Pero la traducción en inglés es más o menos como cuando alguien va de una ciudad chica a un pueblo a una ciudad grande. En inglés se utiliza así el término de City Days. Ah, Entonces también era para reflejar eso, ¿no? Que en una ciudad grande o siempre hay algo que te sorprende, y en general en la vida, ¿no? Es transmitir ese sentimiento de que siempre habrá algo que nos sorprenda. muy bien. Ahora bien, está súper chévere y está súper interesante, pero ahora yo quiero, digamos, darle a conocer a toda esta audiencia que está escuchando en este momento el Marcia Music, porque yo además de hacer el podcast también consumo. De hecho, nosotros los podcasters tenemos que también escuchar otros podcasts para poder saber más o menos de qué va el asunto, qué es lo que está surgiendo y todo esto. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención del podcast de mi amigo Alexis es ese par de personajes espectaculares que son la Vaca Lola y Don Gruñis. ¿Cómo surge esa idea de hacerte acompañar de ese par de personajes tan, pero tan interesantes? Muchachas, y Lola aquí está a mi lado, Lola, mándale un saludo a la Marcia. ¿Qué tal, Don Gruñis? Muchacha, ni me le dé vuelo a este joven que luego ya ni lo bajó del cerro.
Ay, qué gusto tenerlo aquí de invitado, don Gruñiz. O sea, para mí es un placer, un honor tenerlo también acompañando a Alexis, que Alexis no podía presentarse en el Marcia Music sin que usted lo estuviera acompañando. ¿Qué es eso? Ya, Marce, porque si no, no conoces a este don Gruñiz. Es Gruñiz, es gruñón, es gruñón. No, se emociona, le das vuelo y ya ni quién. La vaca Lola sí es un poco más tranquila, ya simple y llanamente salud y ya. Es que alguien tiene que tener coherencia en este podcast, ¿no? ¡Qué locura! No salen las cosas, sí, la única coherente en este podcast. Dios. Pero bueno. Cuéntame, ¿cómo surge esa idea de hacerte acompañar de este par de personajes? ¿Cómo dices? O sea, yo no quiero hacer un podcast yo solo, yo quiero tener a alguien que me acompañe, ¿o cómo? ¿Cómo fue el asunto? Pues mira, fueron saliendo. ¿Por qué Don Gruñiz? Don Gruñiz, porque cuando en mi podcast siempre me gusta tener una buena justificación y argumentación de lo que yo digo, ¿no? Okay. Si hablo acerca de inteligencia emocional, si hablo acerca de cualquier asunto, pues yo me documento, hago una investigación, pero pues todos sabemos que siempre hay un gruñón. En todos lados siempre hay un gruñi o una gruñi que va a cuestionar algo, que va a decir, ay, no, los videojuegos, ¿a poco los videojuegos te pueden enseñar algo? Ay, no, ¿a poco se pueden manejar las emociones? Ay, no. Entonces, en mis primeros episodios, yo decía, y para los gruñis, se estén preguntando, ¿y cómo funciona esto? ¿O por qué digo esto? Yo daba una pequeña explicación. Y en una de esas, ya grabando, me salió el muchacho, recordándome las viejas caricaturas que yo veía, que siempre había un tecano, una persona, así hablan las personas aquí en el norte, okay, que siempre salía así como refunfuñando algo, ¿no? Entonces, de ahí salió el buen Don Gruñiz. Y la vaca Lula, a veces hago el muy interesante o muy... Y también a los inicios de mis episodios decía, y para todas las vacas, un saludo muy grande para todas las vacas, porque me estaba dando cuenta yo en ese momento de que estaba haciendo o sea, la prolongación, ¿no? De la palabra. Okay. O sea que eso fue casi que un chiste para ti mismo. Así es. Entonces, cuando yo me daba cuenta que estaba diciendo eso, decía, y por cierto, un saludo muy fuerte para todas las amigas vacas que nos están escuchando en estos momentos. Y de ahí pues ya salieron Lola y Don Gruñiz. Y pues bueno, de ahí salió Loma Bonita. Y también fue el retomar esta parte que te digo que en inglés City Days es como cuando alguien del campo va a la ciudad. Entonces era como reconectar todo, ¿no? O sea, que no solamente tienes que estar en una ciudad, sino también puedes estar en el campo o en todos lados para poder aplicar estos conocimientos. Muy bien, o sea, está súper bien porque aparte que suena muy entretenido, ¿no? Cuando yo estoy escuchando, cuando yo escucho los podcasts de mi amigo Alexis, nunca tienes chance como de perder el hilo ni nada porque siempre estando en Gruñis y la vaca Lola llamándote como que estamos y entonces como que te encausan en el tema. A mí me ha parecido súper interesante y me parece súper lindo que Don Gruñis haya salido él solo, porque es que salió solo. O sea, fue como una invocación, pero salió y además que es muy, a ver, hace el episodio o los episodios cada vez más entretenidos. Ahora vamos con la próxima pregunta. Y es que mira, nosotros como podcaster ya tocaste una parte que, que tal vez mucha gente no tome en cuenta, que es lo difícil que puede ser el hecho de tratar de generar ingresos a través de un podcast. ¿Eso ha sido lo más complejo o qué es lo que tú consideras más complejo del tiempo que llevas haciendo podcast? Es una buena pregunta. Mira, hay cosas complejas, pero también es que son, no sé, hay veces cuando yo empezaba con las entrevistas,
el hecho de a veces estás aprendiendo a entrevistar a las personas, ¿no? O sea, yo estudié la carrera de publicidad, tuve algunos semestres radio, periodismo, más o menos ideas de cómo hacer una entrevista, pero es muy distinto en la escuela a cuando lo aplicas. Claro. Y entonces, el poder hacer una entrevista que, que sea fluida, que hay veces que las personas le tienen miedo a la entrevista porque puede ser su primera entrevista o no sé, pues, obviamente a todo mundo le da miedo estar en. Ahorita estamos aquí como si fuera llamada, pero hay veces que estás enfrente de cámara o también en la llamada y estás pensando si no te vas a equivocar en algo o bla, bla, bla. Entonces, el hacer sentir cómodo a las personas o al entrevistado, el poder hacer una conversación fluida, eso me costó trabajo. El no desesperarse, porque hay veces que, mira, cuando yo salió mi podcast, salió esa misma semana el podcast de un amigo que se llama Arqueología Nintendo, que es muy buen podcast. Valga la cuña, Y de valga la repente, cuña. y de repente ves que hay podcasts que salen cuando tú saliste y ellos ya despegaron y tú te mantienes pues creciendo poco a poco, pero no ese gran brinco, ¿no? O haces episodios que dices, este episodio es muy bueno, la información es muy buena y tiene muy pocas escuchas. Claro, no cubre Entonces, las expectativas que tú te hiciste cuando con tanto ahínco tú te preparaste, buscaste la información y todo esto y no da el resultado que tú esperas. exacto. Y entonces, esos momentos son difíciles porque dices, híjole, estaría haciendo bien las cosas. Sí vale la pena que ponga tanto esfuerzo porque amigos y amigas, realmente hacer un podcast lleva mucho esfuerzo. Entonces, no es algo tan fácil así de, mira, estos dos se pusieron a platicar. No, porque lleva una edición, lleva un guión, lleva el poder hacer la cita, coordinar agendas, bla, bla, bla. Vamos, sí se lleva un buen tiempo y dedicación. Más aparte, la difusión en redes, hacer los promos para las redes sociales, sí se lleva mucho, ¿no? Y cuando ves que todo ese esfuerzo no pega o no tiene tantos resultados como tú quieres, sí es algo muy difícil. Pero bueno, de lo bonito, pues uno va encarando porque a mí me gusta hacerlo, ¿no? Compartir, he conocido personas maravillosas como Ay, tú, he gracias. aprendido cosas nuevas. Entonces, pero bueno, yo creo que esos dos han sido mis mayores retos hasta el momento. Y bueno, retomando lo que dices, Alexis, es que también pasa porque uno quiere hacer las cosas y hacerlas bien y tener un resultado de acuerdo a todo el trabajo que tú has hecho. Y sí, señores, como dice Alexis, es súper complejo porque sobre todo también cuando eres tú solo el que lo haces todo, que tú no cuentas con un equipo de trabajo al que tú le puedas delegar una función como por ejemplo crear los flyers o crear los videos promocionales para las distintas redes sociales o una persona que te haga la cita con aquel personaje específico que te puede o que tú quieres entrevistar. Cuando tú te tienes que organizar tú solo y hacerlo todo tú, obviamente tú dices, wow, tanto trabajo y que esto no dé el resultado. O sea, yo estoy pensando que esto va a ser, como decimos acá en Venezuela, un batacazo y resulta que no, resulta que tanto esfuerzo y wow, que estaré haciendo mal. Entonces uno empieza como a cuestionarse, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que no me está dando el resultado que yo espero? Pero pasemos de esa parte, digamos que no tan dulce de hacer podcast ahora sí a lo gratificante, que en el tiempo que llevas haciendo podcast consideras tú que ha sido lo más gratificante, con que tú te has sentido como que, wow, está bien, hice mucho trabajo, pero de todo esto que he hecho, yo siento que esto ha sido lo mejor que me ha pasado desde que estoy haciendo el podcast. Oye, amiga, fíjate que por suerte hacer un podcast creo que te trae más cosas buenas. Si llegas a superar eso como de y aguantar, vas a tener cosas muy buenas. He conocido personas maravillosas como tú.
haces un muy buen networking, vas a conocer personas de muchos ámbitos. También en esto, el podcast te da un posicionamiento. Entonces, por ejemplo, yo hablo mucho de los eSports. Cuando he pedido entrevistar a organizaciones o empresas grandes, nunca me han negado la entrevista, me han dicho, sí, ¿sabes qué? Vas. Ajá. Perdón. No, tranquilo, tranquilo, sigue. Le oprimí donde no era. O sea, en LinkedIn, pues bueno, estoy en esa red de que es para trabajo y bla, bla, bla. Y cuando mando solicitud de contactar a alguien, me la aceptan. He aprendido, porque también es algo fuerte al principio, como el escucharte, ¿no? El saber cómo hablas, las muletillas, las incoherencias que a veces uno dice. Claro. El tartamudear, el trabarse, que hay veces dices, híjole, cabrón, porque qué anduve diciendo o qué feo se oye cuando algo así, pero también es parte de la aceptación, ¿no? Cuando dices, no, oye, pero si así soy yo, esa es mi personalidad, ¿no? Tartamudeo a veces o luego divago aquí. No sé si conozcan allá en Venezuela a un comediante mexicano que se llamaba Sí, Cantinflas. claro. Aquí en México decimos que se cantinflea, o sea que dices mucho bla, bla, bla para decir dos cosas, ¿no? Entonces a veces uno cantinflea, pero eso está padre porque te empiezas a reconocer cómo eres y a aceptar también y obviamente a mejorar. También, como tú decías, el que nosotros hacemos nuestro marketing para promocionar nuestro podcast, pues también me ha ayudado mucho porque me ayudó a recordar viejas lecciones de mi carrera universitaria y también a desarrollar pues más mi redacción, más mi forma de diseñar las cosas, el ver cómo puedo hacer marketing. Entonces, como emprendimiento, como acción, el podcast tiene muchas cosas muy gratificantes. Claro, son todas las que nos has mencionado, aparte que has puesto en práctica todo lo que aprendiste. En eso también, o sea, yo no sabía, yo me estoy entrando hoy de tus estudios en publicidad y tenemos más en común, porque aunque no estudié publicidad en específico como carrera, estudié una carrera que tiene sus partes del área de publicidad, que es educación comercial, y ahí nosotros vemos algo de eso. Pues continuemos. Y para continuar esto, quisiera preguntarte, o más bien decirles a toda la audiencia, tu podcast va dirigido a los amantes de los videojuegos, los gamers, y también a los emprendedores, porque tú también eres un emprendedor. Ahora bien, yo he visto en el transcurrir del que has tenido otro tipo de invitados, que cantantes, grupos de rock, creo que hasta también psicólogos, en fin, has tenido unos invitados distintos al tema de gamers y de emprendedores. Ahora, ¿cuál es el fin último que persigue Alexis Carranco y City Days Podcast al invitar a estas otras personas, incluyéndome, por cierto? Pues como bien dices, el podcast va para quien le gusta los videojuegos y el emprendimiento. Pero el emprender es el hacer una cosa, una acción. No solamente se refiere a hacer un negocio o tiene que ver con un tema económico. Así que de ahí, pues obviamente de vez en cuando me gusta invitar como a ti, cantantes, podcasters, músicos, porque no, te digo, al emprender, al hacer una acción, si lo vemos en otra persona que lo está haciendo, por ejemplo, estos amigos de Gato Negro, una banda de punk mexicana que ellos firmaron contrato con una disquera turca y dices México, disquera turca, ¿cómo no? Y sí, ellos nos cuentan que pues, se pusieron a mandar correos y correos y veían a una banda que les gustaba y decían, ¿y ellos dónde salen? No, pues están saliendo acá. Ah, pues yo también voy a mandar un correo electrónico allá.
esas experiencias, si tú la ves, aunque tú te dediques a otra cosa y estás buscando trabajo, va a ser un aliciente, algo que te motive a decir, bueno, mira, sabes que yo también puedo mandar correos hasta China a ver si me contratan allá, ¿no? O puedo mandar correos, a lo mejor yo estaba muy enfocado en el área tecnológica o en la industria tecnológica. Ahora me voy a enfocar a lo mejor a los lácteos, a los quesos, y voy a mandar empresas que también hacen quesos, lácteos, otro tipo, ¿no? O, por ejemplo, Aldara, que tú me la Sí. presentaste, es cómo ella empieza en su carrera, ¿no? Y cómo ella empieza a buscar productores, cómo ella empieza a autograbarse para bueno, su música. Entonces, todo esto me gusta invitar a estas personas porque como están haciendo algo, tal vez te sirva como esa chispa de inspiración para que tú digas, ah, mira, yo puedo hacer esto, ah, mira, a lo mejor no se me había ocurrido, pero me puede funcionar a mí. Eso es la razón. Claro, es que eso que me explicas, que está súper chévere porque hay muchas personas que tienen esa visión de que emprender es hacer negocios, porque de hecho fue una de las palabras bandera que se usó muchísimo en el transcurso de la pandemia. No, hice un nuevo emprendimiento y cuando se hablaba de emprendimiento siempre se hablaba de negocio, pero estás muy en lo cierto. Emprender es ejecutar una acción y está genial que los que nos están escuchando entonces ya salgan como de esa visión de hacer negocios nada más, sino que el hecho de que tú decidas activarte en algo o ejecutar una acción en algo es emprender per se. Ahora sí, mi amigo Alexis, yo quisiera que nos digas cuáles son tus próximos proyectos a futuro, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos que tiene Alexis Carranco y City Days Podcast próximamente? Pues mira, City Days ahorita estoy un poco enfocado hacia los eSports porque vuelvo, ¿no? Es una pasión. Los videojuegos es una pasión para mí. Es un campo totalmente nuevo que se está desarrollando en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Se están abriendo muchas oportunidades de negocio, de trabajo para los jóvenes, para los que ya no somos tan jóvenes y para personas que a lo mejor, o es que yo soy contador, administrador de empresas, abogado, psicólogo, fisioterapeuta. Hay muchos nuevos campos laborales, entonces me ando enfocando en eso y desde el año pasado traigo el proyecto de ir de país en país conociendo empresas de eSports que nos hablen de cómo está la escena, tanto del cultural acerca de los videojuegos, de los eSports, del lado del marketing, que tanto tiene la aceptación las empresas para contratar a estas empresas que hacen torneos de eSports como herramientas de marketing y conexión con clientes o con las nuevas generaciones. Esa es una. Dos, ando muy metido con inteligencia artificial y esto de la desglobalización, que son dos fenómenos que están pasando ahorita y que pues van a marcar a la humanidad por el resto de, pues mínimo de los unos 20 años, de aquí a 20 años va a ser una tendencia muy fuerte y algo que nos va a marcar en todo sentido, ¿no? Entonces, eso va a ser. Y también, ya sabes, esos dos son como mis enfoques que ya tengo amarrados, pero también quiero invitar a más músicos, quiero invitar a personas que nos ayuden a desarrollar más ideas, más conceptos. Y pues esos son los planes, amiga. Amigo, mira, cuando hablas de esto de la inteligencia artificial, de los esports, que yo te he visto, porque yo he visto que vienes durísimo con esto de los esports y se me hace sumamente interesante porque, como bien lo dices, es un ambiente que es algún concepto que se ha hecho un espacio. ¿No? Tal vez no muchos conocemos o manejamos los conceptos en sí, pero es bastante interesante porque es algo que se vincula mucho con el tema de la tecnología, de los videojuegos, y está bien interesante. Y ya te comprometo de una vez a que
en una próxima ocasión vengas al Marcia Music Podcast a hablarnos de los eSports específicamente. Así que ya sabes, es un compromiso. Sí, amiga, por supuesto. Y de hecho, pues bueno, espero ya en este año hacer las entrevistas para Argentina, Uy, Venezuela y Brasil. Sigo ahí en la agenda de negociando fechas y todo eso. Pero sí, porque por ejemplo, Venezuela, la escena de los eSports está empezando a crecer también. Entonces ya van 2 eventos de eSports importantes que se hacen allá. Así que también quiero, pues, cuando lo haga o antes, si quieres, hablamos de todo esto, ¿no? Y les explico cómo los eSports, pues puede ser una opción que ahorita a lo mejor ustedes, como dicen, no la conoces, pero si te empiezas a involucrar en eso, puede que encuentres una nueva oferta laboral o algo donde poder desarrollar tu propia profesión. está genial, me parece súper interesante. De hecho, ya le tengo un nombre. Tenemos los eSports con City Days Podcast, capítulo Venezuela. ¿Qué te parece? Perfecto, amiga, me encanta eso, me encanta. Bueno, ahora sí, Alexis, muchísimas gracias por haber venido al Marcia Music Podcast, por haberte venido a Venezuela, a mi pedacito de Oriente. Ahora quiero que por favor invites a toda la audiencia a que te sigan en tus redes sociales. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Ay, muchas gracias, amiga. Pues a mí me pueden encontrar como @CityDaysPodcast en todos lados. Resumido. Si me buscas en Twitter, allá ando. Si me buscas en TikTok, Instagram, LinkedIn, Kawaii, en YouTube, Twitch, todo. Facebook también. Donde soy más activo es en Twitter. Pónganle City Days Podcast y ahí lo salgo. Y si quieren escuchar mi podcast, igual en el navegador City Days Podcast y salgo en todas las plataformas. O en donde tú escuches tus podcasts, ahí ponle City Days Podcast y ahí voy a estar. Muchísimas gracias, Alexis Carranco. City Days Podcast estuvo aquí en la casa en Marcia Music Podcast. Así que lo que toca ahora es que te suscribas o compartas este episodio si te gustó y si no, pues también se te agradece.